Hace unos 100.000 años, si uno hubiera hecho un safari por el planeta, se habría encontrado con un mundo poblado por al menos 6 especies diferentes de humanos. Hoy solo quedamos nosotros, Homo sapiens. El material que tenemos hoy, extractos de Animales a dioses de Yuval Noah Harari, parte de una pregunta que la verdad me vuela la cabeza. ¿Cómo es que un animal que por millones de años fue, pues, insignificante, no más importante que las medusas o los pájaros carpinteros, de repente se convirtió en el dueño del planeta? Y la respuesta que propone el autor es fascinante, porque no es la que uno esperaría. No se trata solo de herramientas más filosas o de dominar el fuego. La clave está en 2 giros dramáticos en nuestra historia: la revolución cognitiva y la revolución agrícola. Y lo más provocador es que el análisis sugiere que este ascenso a la cima no necesariamente nos hizo más felices. Es una historia llena de ironías. Órale, pues a ver, vamos a desmenuzar este tema, porque la primera gran idea que plantea el autor es que nuestro superpoder, o sea, lo que nos separó del resto, no fue algo físico. Fue algo que ocurrió dentro de nuestra mente, nuestra capacidad de inventar historias. El punto de partida es que, por eones, fuimos una especie del montón. Estábamos ahí, en medio de la cadena alimenticia, compartiendo el paisaje con nuestros parientes. Los robustos neandertales en Europa, los misteriosos denisovanos en Asia, el Homo erectus. Me cuesta trabajo imaginar qué pudo haber sido el detonante. ¿De repente aprendimos a ser mejores lanzas? ¿Nos volvimos físicamente más fuertes? Porque pareciera que durante milenios estuvimos bastante estancados. Es una pregunta lógica, pero el texto argumenta que no fue un cambio de hardware, sino de software. Lo llama la revolución cognitiva, y probablemente fue una mutación genética accidental hace unos 70.000 años que reorganizó las conexiones neuronales de nuestro cerebro. Esto nos dio un lenguaje completamente nuevo. Y lo que lo hizo único no fue la capacidad de decir, cuidado, viene un león. Otros animales pueden hacer eso. Claro, un mono tiene un grito para águila y otro para leopardo. ¿Qué fue lo diferente en nuestro caso? La diferencia radical fue la capacidad de hablar de cosas que no existen, de ficciones. Podíamos hablar de espíritus ancestrales, de mitos sobre la creación, de leyendas. Y esto, que suena a simple chismorreo o a cuentos para dormir, es, según Harari, la clave de todo. Es lo que nos permite cooperar de forma masiva y flexible con un número ilimitado de extraños. A ver, espérame. ¿Me estás diciendo que la base de nuestra civilización, lo que nos diferencia de los neandertales, es nuestra capacidad de alucinar en grupo y ponernos de acuerdo en que nuestros inventos mentales son reales? Es una idea potentísima y, no sé, hasta un poco inquietante. Exactamente. El texto pone un ejemplo brillante. La empresa Peugeot. ¿Qué es Peugeot? No son sus coches, que se pueden tocar. No son sus fábricas ni sus empleados. Peugeot es una ficción legal, una entidad que existe solo en nuestra imaginación colectiva. No puedes señalarla en el mundo físico, pero esa ficción puede poseer fábricas, contratar empleados y demandar en un tribunal. Híjole, claro. Y esa misma lógica aplica a todo lo demás. Las naciones, el dinero, los derechos humanos, las religiones. Son historias en las que millones de personas hemos acordado creer. Un billete de 200 pesos es solo un pedazo de papel pintado, pero todos creemos en la historia que cuenta. Y por eso funciona. Precisamente. Un chimpancé no puede hacer eso. Su cooperación se basa en el conocimiento personal, en lo íntimo. Por eso sus grupos rara vez superan los 150 individuos. No puedes convencer a miles de chimpancés de que te den sus plátanos con la promesa de que recibirán infinitos plátanos en el cielo de los chimpancés. Simplemente no pueden creer en esa ficción. Nosotros sí. Y esa fue nuestra ventaja decisiva. Entonces, esta habilidad para crear y compartir realidades imaginadas fue lo que nos permitió organizarnos en tribus, ciudades y luego imperios, superando en número y coordinación a todas las demás especies humanas y, pues eventualmente, llevándolas a la extinción. Y es una ironía tremenda, ¿no? La misma herramienta que nos permite construir catedrales y sistemas de justicia es la que, en sus inicios, nos convirtió en el asesino en serie del reino animal.
Esa dualidad es un tema que recorre todo el análisis de Harari. Totalmente. Y con este nuevo software mental, el Homo sapiens no se quedó quieto, salió de África. Y como describe el texto, se lanzó a una conquista planetaria que fue increíblemente rápida y, al parecer, increíblemente destructiva. El autor no se anda con rodeos, la llama la primera oleada de extinción, y es un capítulo oscuro de nuestra historia que solemos ignorar. Pensemos en Australia. Cuando los primeros humanos llegaron allí hace unos 45.000 años, era un mundo salido de una película de fantasía. Había canguros de 2 metros de altura, leones marsupiales del tamaño de un tigre y wombats tan grandes como un coche pequeño. No manches, qué locura. Un mundo de gigantes. Y supongo que no terminó bien para ellos. Terminó en una catástrofe. En unos pocos miles de años, que es un parpadeo en tiempo evolutivo, de las 24 especies de animales grandes que habitaban Australia, 23 se extinguieron, desaparecieron. Y lo que es clave entender aquí, según el texto, es la velocidad. Estos ecosistemas que habían sido estables por millones de años se desmoronaron en 1 o 2 milenios. No fue un proceso gradual, fue un blitzkrieg ecológico. Y la historia se repite cuando cruzamos a América, ¿cierto? Hace unos 16.000 años... Se repite y con la misma brutalidad. Llegan los sapiens y, poco después, desaparecen los mamuts lanudos, los mastodontes, los perezosos gigantes, los caballos y camellos nativos de América, los felinos dientes de sable. La lista es larguísima. En Norteamérica, de 47 géneros de mamíferos grandes, se extinguieron 34. En Sudamérica fue peor. De 60 géneros, desaparecieron 50. Es que las cifras son abrumadoras. Esto rompe por completo con la idea romántica del buen salvaje que vivía en perfecta armonía con la naturaleza. El texto es durísimo. Nos llama la especie más mortífera en los anales de la biología. Refuta por completo esa idea. Y la explicación es que esa megafauna no había coevolucionado con nosotros. Los grandes animales de África sabían por experiencia de millones de años que esos monos bípedos con palos afilados eran peligrosos. Pero para un mamut en Siberia o un diprotodon en Australia éramos una novedad inofensiva, hasta que fue demasiado tarde. Nuestra cooperación, esa habilidad de cazar en grupos grandes y coordinados gracias a nuestras ficciones compartidas, nos convirtió en superdepredadores para los que no estaban preparados. Entonces ya somos los amos del planeta. Hemos llegado a cada rincón y dejado una estela de extinción. Uno pensaría que el siguiente paso sería, no sé, relajarnos y disfrutar de la victoria. Pero lo que describe el autor es que hicimos todo lo contrario. Nos metimos voluntariamente en una trampa. Así es. Entramos en la siguiente gran transformación, la revolución agrícola. Y si la visión de la revolución cognitiva es sorprendente, la de la agricultura es directamente una bomba. Siempre nos la han vendido como el gran salto adelante de la humanidad, el amanecer de la civilización, el progreso, la seguridad. Claro, dejas de perseguir mamuts y te asientas a cultivar tu propio alimento. Suena a un gran plan. Pues Harari la califica como el mayor fraude de la historia. Sostiene, con bastante evidencia, que para el individuo promedio la vida empeoró drásticamente. El cazador-recolector promedio probablemente tenía una vida más estimulante, menos horas de trabajo y una dieta mucho más variada y nutritiva que el agricultor. Pero a ver, fraude suena muy fuerte. Al final del día, la agricultura nos permitió crear ciudades, la escritura, la ciencia. ¿No valió la pena el sacrificio? ¿Qué dice el autor sobre eso? Es una excelente pregunta. El autor no niega que la agricultura sentó las bases para todo eso, pero nos obliga a verlo desde la perspectiva del individuo de a pie. La dieta del agricultor se basaba en un puñado de cereales, como el trigo o el arroz. Esto provocó deficiencias de vitaminas y minerales. Los estudios de esqueletos antiguos son claros. Los primeros agricultores eran, en general, más bajos, menos sanos y sufrían de más enfermedades que sus ancestros cazadores-recolectores. ¿Qué tipo de enfermedades? Bueno, el trabajo físico de arar, sembrar y cosechar era brutal. Los esqueletos muestran una alta incidencia de hernias, artritis y discos intervertebrales luxados. Además, al vivir hacinados en asentamientos permanentes con pobres condiciones sanitarias, las enfermedades infecciosas se propagaron como la pólvora. Para la mayoría de la gente, la vida se convirtió en una rutina de trabajo agotador de sol a sol, con la preocupación constante de que una sequía o una plaga arruinara la cosecha y los matara de hambre. Entendido. Pero entonces la pregunta del millón es, si era un trato tan malo,
¿por qué lo aceptamos? ¿Por qué no simplemente volvimos al bosque? Ahí es donde el autor introduce un concepto brillante, la trampa del lujo. No fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana, fue una cadena de pequeñas decisiones que parecían lógicas a corto plazo, pero que, acumuladas, nos encerraron en un estilo de vida mucho peor. ¿Cómo funciona esa trampa? Imagina un grupo de cazadores-recolectores. Empiezan a cultivar un poco de trigo de forma esporádica, solo para tener un extra por si la caza falla. Un pequeño lujo. Esto les permite alimentar un par de niños más. Las mujeres pueden destetar a los bebés antes dándoles gachas de cereal, así que tienen hijos con más frecuencia. De repente, la población del grupo aumenta. Ahora ya no pueden vivir solo de cazar y recolectar. Necesitan cultivar más trigo para alimentar a todas esas bocas. Y me imagino que cada generación nace en una realidad donde la agricultura ya es la norma. Ni siquiera recuerdan cómo era la vida antes. Lo que era un lujo, tener un excedente de grano, se convierte en una necesidad absoluta. Exacto. Quedaron atrapados. Y el texto hace una analogía genial con nuestra vida moderna y el correo electrónico. Se inventó para ahorrarnos tiempo y esfuerzo. Y al principio lo hizo. Pero ahora vivimos pegados a él. Nos genera ansiedad. Nos obliga a responder al instante, y al final, trabajamos más y estamos más estresados. Totalmente. A mí me pasa. Declaro 0 inbox a las 6 de la tarde y a las 6:05 ya estoy espiando el teléfono a ver si llegó algo urgente. Somos víctimas de nuestras propias herramientas para ahorrar tiempo. Harari Es provocadora. No fuimos nosotros quienes domesticamos al trigo. Fue el trigo el que nos domesticó a nosotros. Desde una perspectiva puramente evolutiva, la del ADN, el trigo es una de las plantas más exitosas de la historia. Pasó de ser una hierba silvestre en un rincón de Oriente Próximo a cubrir millones de kilómetros cuadrados del planeta. ¿Cómo lo logró? Manipulando a un simio crédulo, el Homo sapiens, para que trabajara sin descanso para él. ¡Qué buena forma de ponerlo! El trigo nos ofreció un trato. Ustedes trabajen para mí, limpien las rocas, saquen las malas hierbas, riéguenme, y a cambio yo les permitiré que se multipliquen como locos. Y aceptamos, aunque eso significara una peor calidad de vida para la mayoría. Exacto. Cambiamos calidad por cantidad. El éxito de la especie, medido en el número de copias de su ADN, se disparó, pero la felicidad del individuo promedio se desplomó. Entonces, si juntamos las piezas, el análisis de Harari nos pinta un retrato muy poco halagador. Nuestro ascenso se basó en una habilidad para la ficción que nos hizo increíblemente poderosos y coordinados, pero también ecológicamente devastadores. Y el que creíamos que era nuestro mayor avance, la agricultura, en realidad fue una trampa que nos condenó a una vida de trabajo duro y ansiedad, y que además sentó las bases para las jerarquías sociales, la acumulación de propiedad y las élites que vivían del sudor de los demás. Nos enseña que el éxito evolutivo de una especie no tiene nada que ver con el bienestar de sus miembros individuales. Es una visión muy sobria, casi pesimista de nuestra historia. Nos quita del pedestal en el que nos habíamos colocado. Lo hace, y nos deja con una idea final para reflexionar que me parece fundamental. El autor plantea que desde la revolución cognitiva, los humanos vivimos en una realidad dual. Por un lado está la realidad objetiva, la de los ríos, los árboles, los leones. Por otro está la realidad imaginada que hemos construido encima, la de las naciones, el dinero, las corporaciones, los dioses. Y con el paso del tiempo, esa segunda realidad, la de nuestras ficciones, se ha vuelto cada vez más poderosa. Inmensamente más poderosa, al punto que hoy la supervivencia misma de la realidad objetiva, la supervivencia de los ríos, los árboles y los leones, depende por completo de las decisiones y los deseos de estas entidades imaginarias, entidades en las que creemos, como Google, Estados Unidos o el Fondo Monetario Internacional. El Amazonas no sobrevive por su propia fuerza, sino porque algún gobierno o corporación decide no talarlo. Híjole, qué fuerte, pero es verdad. La realidad física está a merced de nuestros constructos mentales. Y esto nos deja con una pregunta final, que es tanto una advertencia como un rayo de esperanza. Si todo nuestro orden social, económico y político se basa en historias que nosotros mismos inventamos, ¿qué nos impide inventar una historia mejor? Una que no se base en el consumo sin fin o en la división, sino en algo que nos lleve a un futuro diferente y quizá más sostenible y equitativo.
La pregunta queda abierta.